No. Soy la doctora Beatriz Adriana Pérez. El propósito de este video es presentar la materia de psicopatología, mostrarles cuáles serán las características de la evaluación y el programa durante este cuatrimestre. Comenzaremos mostrando el objetivo de la materia, que es que al final del curso los alumnos sean capaces de identificar las principales enfermedades o trastornos mentales, los principales signos y síntomas y cómo evolucionan en el paciente, considerando la elaboración de un examen mental y una historia clínica, con el propósito de diagnosticar las alteraciones que podemos observar. Para lograr este objetivo, la licenciatura en Trabajo Social tiene 13 clases, que iniciaremos el 5 de octubre y concluiremos el 18 de enero. La clase se llevará a cabo de 7 de la mañana a 10 de la mañana, los días jueves. Un elemento importante a considerar es la forma de evaluar la materia. Como ustedes pueden ver, estoy proponiendo 3 aspectos. El primero de ellos es un examen a realizar en cada clase. Cuando me refiero a examen, estoy hablando de la participación que cada uno de los alumnos tiene para abordar el tema, discutirlo, analizarlo. Esta participación es considerada entonces la evaluación o el examen de cada una de las clases. Por lo que me apoyo del registro de asistencia y el reporte de investigación, considerando que si no llevan un reporte de investigación que permita dar cuenta del análisis del tema con antelación, no serán capaces de participar durante ella. Y la asistencia, porque si no asisten será imposible poner esta calificación. En todo caso podría justificar la falta, pero no la evaluación que correspondería a este día. El segundo aspecto, que sería que todos tienen la obligación de entregar un reporte de investigación, cuyo propósito es facilitar la participación en la clase y entregármelo para que lo registren las listas. Y como tercer aspecto es un trabajo final, que puede ser de forma grupal o en parejas, lo cual determinaremos el día que nos veamos en la clase. Esto puede ser a través de un cartel, trípticos u otros medios que les permitan a ustedes exaltar las principales características de los trastornos mentales. Como vamos a observar a lo largo de esta sesión, los trastornos mentales son muchos. Entonces, uno de los propósitos para la siguiente clase será determinar quiénes van a presentar determinado trastorno. Hago una aclaración que me voy a permitir darles tiempo para que la lean, con el propósito de que en la siguiente clase aclaremos las dudas que pudieran tener con respecto a esto. El reporte de investigación lo voy a registrar como su asistencia y participación en la clase. Este trabajo, a pesar de tomar en consideración el formato APA en lo que respecta a la referencia del año y el autor que están mencionando, también se realiza a mano, no en computadora, con el propósito de que ustedes concreten las ideas sobre los trastornos y no solamente se dediquen a cortar y pegar. El material se revisa, trabaja y registra durante la clase, tomando en cuenta que vamos a discutirlo y analizarlo.
La bibliografía que recomienda la institución para abordar los trastornos mentales la pueden ustedes observar en la pantalla. Un documento principal es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. En la primera clase, como ustedes, como ya se los había comentado, vamos a encuadrar la materia. Es decir, vamos a acordar cómo se evalúa y cuáles son los temas que vamos a abordar durante ella. Y vamos a tener una pequeña introducción de lo que es la psicopatología y los trastornos mentales. En la segunda clase vamos a abordar los conceptos básicos de la psicopatología, como son signo, síntoma y síndrome, salud y enfermedad mental. Y este es el tema que abordarán en su primera investigación o su primer reporte de lectura. Como ya habíamos mencionado, el medio por el cual vamos a trabajar será la discusión o la elaboración de mapas, cuadros o cualquier otra estrategia que en su momento se las comentaré. Y como resultado final de la clase tendremos la entrega del reporte de investigación. En la tercera clase vamos a hablar de la clasificación de las enfermedades mentales, los orígenes de la clasificación estadística de los trastornos mentales y los síndromes contenidos en el DSM-5. Y comenzaremos con los trastornos de inicio en la infancia, la niñez y la adolescencia. ¿Esto qué implica? Que vamos a consultar la primera parte del manual diagnóstico en la que nos dice cuál es el origen de esta clasificación y cuáles son las características que consideramos para clasificar cada uno de los trastornos mentales. Y abordaremos el tema de las patologías de la niñez y la adolescencia, entre las cuales vamos a encontrar los problemas de aprendizaje, los trastornos del lenguaje, patologías como el autismo, los trastornos de atención con hiperactividad, sin hiperactividad, con impulsividad, sin impulsividad, los trastornos del neurodesarrollo, entre otros. En la clase 4 vamos a abordar el tema de delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos, los trastornos mentales debidos a enfermedades médicas, los trastornos relacionados con sustancias. Si se dan cuenta, los temas a abordar son muchos, por eso necesitamos simplificar haciendo esta investigación o este análisis de las patologías con antelación. Por lo que cada una, como lo he mencionado anteriormente, requiere del reporte de lectura para la discusión o su análisis durante la clase. En la clase 5 abordaremos la esquizofrenia y los trastornos psiquiátricos y otros trastornos psiquiátricos con apoyo del reporte de lectura. En la clase 6, los trastornos somatomorfos, facticios, disociativos, sexuales y de la identidad sexual. En la clase 7 tomaremos en cuenta los trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansiedad. Uno de los trastornos del estado de ánimo que comúnmente conocemos es la depresión, que se caracteriza principalmente por una tristeza profunda. Y que muchas veces hablamos de la depresión de forma coloquial, sin considerar que esta es una patología con signos y síntomas importantes. Los trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, obsesivos, los trastornos de angustia, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno por separación. En la clase 8
consideraremos los trastornos de la conducta alimentaria, entre los que podemos mencionar la anorexia, la bulimia, pica, entre otros. Los trastornos del sueño, trastornos del control de los impulsos no clasificados, entre otros. Como menciono en cada clase, y parece redundante, pero es necesario aclararlo, en estas clases también necesitamos el reporte de lectura para llevar a cabo la discusión, el análisis del material. Y la entrega del reporte de lectura será considerado el examen y la participación de los alumnos. En la clase 9 vamos a hablar de los trastornos adaptativos de la personalidad y otros que pueden ser objeto de atención médica. Ya casi al final de las sesiones vamos a abordar un tema que es de vital importancia en el proceso de diagnóstico del paciente, que es la historia clínica y la anamnesis. Y en la clase 11 hablaremos del examen mental, que nos da información importante sobre cómo se encuentra el paciente. En la clase 12 vamos a trabajar con la presentación de los trabajos finales y me harán entrega de para evaluarlo. En la clase 13 haremos el cierre del curso y el material que vamos a utilizar para realizar esta actividad será el programa de la materia y los trabajos finales. Vamos a exponer ideas y pensamientos sobre cómo se dio el proceso de la clase, y el resultado final será la entrega de calificaciones y el cierre. Para hacer una introducción a la materia, vamos a considerar primero el concepto de psicopatología, de dónde proviene. Psique, que hace referencia a alma o mente. Patos, que tiene que ver con el sufrimiento o la enfermedad. Y logos, que tiene que ver con el conocimiento. Entonces, la psicopatología tiene que ver con el conocimiento de las enfermedades de la mente. Estudia los trastornos mentales, los pensamientos, sentimientos y conductas que podemos considerar anormales. Ya en otros momentos a lo largo de su formación han tenido contacto con el proceso de desarrollo normal del ser humano. En este caso, la psicopatología nos hace conciencia de cómo la conducta sale de estos parámetros normales, provocando un trastorno mental que afecta el pensamiento, el sentimiento y la conducta del ser humano. Es una ciencia que estudia la vida psíquica, que haremos hincapié en esto, anormal. Al ser una ciencia que tiene como objetivo el conocimiento del psiquismo anormal, podemos definirla como la ciencia que se encarga del estudio y descripción de los trastornos mentales. La descripción de estos trastornos mentales está contenida principalmente en dos documentos. El DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que recientemente ha sufrido algunas modificaciones que consideraremos en la clase para el análisis de los trastornos mentales que he mencionado en el programa. Otro documento es el CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Estos documentos agrupan, como les había hecho referencia, los signos y síntomas de cada uno de los trastornos. Esto nos permite facilitar el diagnóstico
y hacerlo de una forma más acertada. Estos documentos también permiten favorecer la comunicación entre profesionales que nos dedicamos a la atención de la salud mental. Ya que permiten hablar el mismo lenguaje. No es lo mismo hablar de depresión o de trastorno obsesivo compulsivo que hablar del síndrome de Peter Pan, por ejemplo, que muchas veces algunos profesionales llegan a mencionar, y esto llega a provocar dificultades en la comunicación interdisciplinaria o multidisciplinaria. Por eso lo ideal como profesionales de la salud mental es guiarnos por estos dos documentos principalmente. Aunque hay otros documentos que abordan esta información utilizando como base o fundamento de los trastornos mentales el DSM-5 y el CIE-10. Es importante que cuando hablamos de psicopatología consideremos que el cómo vivimos un trastorno emocional está determinado por la historia de desarrollo bio, psico y social del sujeto al que estamos atendiendo. Un ejemplo claro podría ser el diagnóstico de la esquizofrenia o de la psicosis, que no sería lo mismo diagnosticarlo en el contexto de la Ciudad de México a diagnosticarlo en Catemaco, un estado que tiene ciertas características a nivel de usos y costumbres que impactan en lo bio, psico y social. Y esto, el diagnosticar un trastorno en estas circunstancias podría llevarnos a cometer errores de gran importancia. Por eso no podemos diagnosticar sin contextualizar lo que sucede en el medio ambiente del sujeto al que estamos atendiendo. El diagnóstico, entonces, es un elemento primordial para determinar los procesos a seguir en la atención de los pacientes, o bien para su canalización. Para los profesionales del trabajo social, el tener conocimiento de los diferentes trastornos permite identificar a los pacientes que requieren la canalización a servicios de psicología, psicoterapia, psiquiatría o otro tipo de atención que beneficiará su vida cotidiana. Este proceso diagnóstico implica el conocimiento de signos y síntomas que, como habíamos comentado, están contenidos en el DSM-5 principalmente. Pero además, debemos considerar la observación de la conducta del paciente y a través de la elaboración de un examen mental y de una historia clínica que nos permita dar cuenta de qué está sucediendo con él, que nos proporcione la información necesaria para dar un diagnóstico lo más certero posible. El trastorno mental debemos identificarlo tomando en consideración que algunos comportamientos, signos y síntomas pueden compartirse en una y otra patología o en uno y otro trastorno, por lo que será necesario determinar la psicopatología de una forma adecuada, lo que hace indispensable un proceso de diferenciación. Los trastornos mentales nos dan cuenta de anomalías en las funciones psicológicas del ser humano
y en consecuencia impactan en la relación que establece el paciente consigo mismo y con los otros. Esto hace que el trastorno mental influya en lo que sucede en la forma en que el sujeto funciona en su vida laboral, en su vida escolar, en su vida familiar, en sus relaciones de pareja, en las relaciones que establece con sus amigos, es decir, en todas las áreas de su vida. La psicopatología para los profesionales de la salud se convierte en una herramienta indispensable, por lo que este cuatrimestre, en la forma en la que les he comentado que vamos a analizar estos trastornos, nos permitirá obtener conocimiento sobre el desarrollo psíquico anormal del ser humano. Para la siguiente clase, como habíamos comentado anteriormente, vamos a abordar conceptos básicos, por lo cual les pido que el reporte de lectura que van a realizar considere una investigación sobre lo que son signos, síntomas y el síndrome, lo que es salud y enfermedad mental, para llegar a conclusiones sobre estos términos que nos permitan utilizarlos de forma adecuada en el diagnóstico de los pacientes y en la identificación de los trastornos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención.